Disputas territoriales en países de América Latina. En América Latina hay varias disputas territoriales entre algunos países del continente o con países como Reino Unido y Estados Unidos. Muchos desacuerdos se remontan a cuando se delimitaron las fronteras tras los procesos de independencia y no se cerraron debido a la importancia estratégica de las zonas en reclamo. 5 casos fueron llevados ante la Corte Internacional de Justicia, de los cuales 4 siguen pendientes de fallo. La región también tiene al menos 3 disputas latentes, es decir, que siguen sin resolverse, pero que hace tiempo que no son un tema de discusión entre los involucrados, como Uruguay y Brasil, por 2 puntos en su frontera. A través de distintos mapas se muestran qué territorios están en disputa y cuál es la situación en cada caso. Estos son los desencuentros en América Latina. Cuando miramos un mapa, lo primero que notamos son las pequeñas líneas que dividen los países, aquellas fronteras tan claramente lineadas, parecen ser tan inamovibles como definitivamente, pero claro, la realidad es muy diferente, ya que detrás de estos surcos fronterizos se esconde una verdad llena de conflictos. Resulta sorprendente pensar que alrededor del 60% de los países del mundo tienen alguna objeción con respecto a la forma que los mapas nos muestran alrededor de estas zonas de conflicto. Son tantas que podríamos pasar largas horas explorándolas, pero hoy decidimos en concentrarnos en aquellos lugares que nos quedan más cerca. Es por ello que a continuación te presentamos las 10 disputas de América Latina. Guyana versus Venezuela por el Esequibo. La región conocida como el Esequibo o Guyana Esequiba tiene 150.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales y equivale a 2/3 del territorio de Guyana. Esa zona ha sido el epicentro de una disputa que enfrenta a Guyana con Venezuela desde hace 180 años y en la cual este último incluso contó con el apoyo de Estados Unidos. El Esequibo fue controlado por el Imperio Español, por el holandés y más tarde por el británico, que en 1897 se comprometió con Venezuela, que reclama el territorio a resolver la disputa en tribunales internacionales. En 1899 la zona adjudicada del Imperio Británico por medio de un laudo arbitral en una corte en París, pero en 1962 Venezuela presentó ante las Naciones Unidas una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo. Disputa de frontera entre Belice y Guatemala. El conflicto fronterizo entre Guatemala y Belice dura más de 160 años. Comenzó en la época de la colonia, cuando España entregó a la corona británica concesiones para extraer madera en una parte del actual Belice y evitar a cambio el asedio de los piratas ingleses a sus embarcaciones. Hoy Guatemala reclama esta zona del sur de Belice, desde el río Sibún hasta el río Sartún, que tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados e incluye islas, cayos, islotes y superficie marítima en el Golfo de Honduras. Pero el área en disputa equivale a casi la mitad del territorio de Belice. Desde 1991 se estableció la llamada zona de adyacencia, una línea imaginaria que separa el territorio de cada país. Sin embargo, el hecho de que no haya una definición clara de frontera ha favorecido la violencia y el tráfico de drogas y mercancías. Después de varios intentos de negociación, los dos países consultaron a sus poblaciones y en 2019 llevaron a la disputa a la Corte Internacional de Justicia, que deberá establecer una frontera real entre ambos países. Si la Corte Internacional de Justicia favorece a Guatemala, el país duplicaría su acceso al Océano Atlántico, donde
está la segunda reserva coralina más grande del mundo después de Australia. En cambio, si la sentencia fuera en sentido contrario, Belice podría conservar las zonas turísticas que reciben un promedio de 2 millones de visitantes al año. El 8 de diciembre del 2020, Guatemala presentó su demanda a La Haya. El plazo había sido extendido por 6 meses a causa del impacto de la COVID-19. Belice, por su parte, tiene hasta el 8 de junio del 2022 para presentar su respuesta. Disputas territoriales entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catalina. Nicaragua y Colombia llevan décadas disputándose en instancias internacionales la soberanía de este archipiélago, en la que viven alrededor de 100.000 habitantes, además de ser playas de arena blanca, mar cristalino y frondosas montañas, cayos e islote de postal y reserva de petróleo y gas. En el 2001, Nicaragua puso un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia pero esta rectificó que en el 2012 la posición colombiana del archipiélago, pero esa misma resolución dio la exclusividad económica a Nicaragua de una parte importante del espacio marítimo que antes pertenecía a Colombia. Colombia afirmó que no se podría explicar el fallo de La Haya hasta que se suscribiera un trato con Nicaragua. La Haya argumenta que Colombia no está respetando el fallo del 2012 y pide que se extienda la plataforma continental más allá de 200 millas. Ambas causas siguen pendientes. Bogotá, por su parte, argumenta que con su exploración por petróleo, Nicaragua está perjudicando la biodiversidad de la zona y por eso viola los derechos de pesca artesanal y de subsistencia del pueblo autóctono. La Corte empezará a deliberar sobre el tema, pero no tiene una fecha definida para anunciar su decisión. Los detalles del conflicto entre Chile y Bolivia por el río Silala. Este conflicto surge o esta controversia inicia desde la Guerra del Pacífico en 1879, que fue un conflicto armado donde Chile se enfrentó a la Confederación Perú-Boliviana y en ese conflicto Bolivia perdió su salida al mar y Antofagasta, ciudad cercana al río Silala, pasó a ser de la República de Chile. En la época se demarcó que sus aguas eran internacionales. Con el paso del tiempo se realizaron concesiones de ambos países para el uso de las aguas del río, aunque a la fecha solamente 2 empresas en territorio chileno tienen derechos constituidos sobre las aguas del Silala. La empresa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y la minera Codelco. En caso boliviano, en 2013 se inauguró un criadero de truchas que se abastece del río. Por la inasistencia de un acuerdo por el uso a la soberanía del río Silala, se acudió a La Haya y hoy en día no se ha definido el resultado de los acuerdos.
Honduras y Nicaragua versus El Salvador por el Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca, con solo 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido históricamente un escenario de conflictos territoriales de las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hasta los años 90 no había delimitación clara de las aguas, un tema que llegó a la Corte Internacional de Justicia en una disputa entre El Salvador y Honduras. Para Honduras, el Golfo es su única salida a ese océano, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, que cuentan con 352 y 307 kilómetros de costa sobre el Pacífico. En una resolución en 1992, la Corte Internacional de Justicia determinó que El Salvador y Honduras tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, y el Golfo sería administrado por los 3 países que lo comparten. Pero la disputa no terminó ahí. En el centro del Golfo de Fonseca queda la isla Conejo, de menos de 1 kilómetro cuadrado, ocupada por el ejército hondureño en los años 80 mientras El Salvador estaba en guerra civil. Las autoridades salvadoreñas dicen que la ocupación fue ilegal y que el islote pertenece a su país. Honduras argumenta que la franja delimitada por La Haya le da derecho a la isla. Isla Conejo no fue mencionada en el fallo de La Haya en 1992, que establecía la soberanía sobre otros islotes. Aunque en el 2003 la Corte Internacional de Justicia rechazó una petición de El Salvador para revisar su resolución, este caso sigue siendo objeto de declaraciones de los mandatarios de ambos países. Meses antes de las elecciones generales que se celebraron el pasado 28 de noviembre, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hizo un comunicado en Twitter reafirmando la soberanía del país sobre la isla Conejo, al cual el presidente salvadoreño Nayib Bukele contestó con un meme. Nicaragua, por su parte, firmó con Honduras el pasado mes de octubre un acuerdo ratificando la decisión de La Haya sobre los límites marítimos de los 2 países en el Golfo de Fonseca. Estos son casos resueltos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero disputados por estos países, entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Argentina versus Chile por el pasado de Drake. El pasado 23 de agosto de 2021, el presidente chileno Sebastián Piñera aprobó por su decreto la actualización de una carta náutica que extendía los límites marítimos de Chile en unos 30.000 kilómetros, pero dentro de esta extensión se incluyó una zona de unos 5.500 kilómetros de plataforma submarina en forma de media luna que Argentina considera propia. El paisaje de Drake. La decisión de Piñera reanudó la disputa historia de los vecinos en el Cono Sur, quienes así fueron a la guerra por una región cercana en los años 70 y son los 2 únicos países del continente americano que reclaman una parte de la Antártida. En un comunicado, el gobierno argentino acusó a Chile de pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina. Argentina argumenta que esa área fue considerada suya por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. 2016 aprobó los nuevos límites marítimos presentados por el país, que presentaban una ampliación de unos 1.6 millones de kilómetros, incluyendo el área que ahora reclama Chile.
Sin embargo, Chile considera que es un órgano científico que no tiene autoridad para determinar los límites legales de un país. Andrés Ayamán, ministro de Exteriores de Chile, respondió el comunicado argentino diciéndole que nadie se apropiara de lo que pertenece. Se aseguró que la situación era devuelta a través del diálogo entre los países según los tratados ya firmados.